En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Ciberlegal con Juan Pablo López. Hola amigos, ¿cómo están? Miércoles 18 de octubre a las 14 horas en punto, como siempre todos los miércoles a través de la plataforma de txsplus.com, nuestro programa Ciberlegal. Hoy día tenemos una entrega más, vamos a hablar de un tema que es bien entretenido, es complejo, desde el punto de vista del avance que tiene hoy día, que es la normativa, el desarrollo normativo que ha tenido la inteligencia artificial, particularmente en lo que es Latinoamérica. Trataremos un poquitito ahí lo que ocurre particularmente con la Comunidad Europea, pero nos vamos a centrar particularmente en lo que ocurre en Latinoamérica y cómo hay diversas acciones y normas concretas que se han desarrollado a propósito de la inteligencia artificial. En algún momento, cuando hablamos de inteligencia artificial con nuestra invitada Michele, que es la doctora ahí en Derecho y especialista en materia de inteligencia artificial, comentamos que hubieron un par de inviernos en materia legislativa, particularmente entre los años 74 y 80 y 87-93. Ambos periodos duraron 6 años. Fue en invierno, no en materia legislativa, sino que en invierno desde el punto de vista de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque un poco lo que ocurre también ahora, la inteligencia artificial un poco lo que hace es desbordar la tecnología, desbordar desde el punto de vista de los conocimientos que tenemos de ella, va mucho más avanzada, tiene componentes que no conocemos y obviamente eso trae aparejado cierto nivel de temor. Vimos como hace un par de meses atrás, entre ellos Elon Musk y diversos especialistas en materia y voces, obviamente, que son renombradas en materia tecnológica, firmaron una carta pidiendo que se congelara un poco el desarrollo que tenía la inteligencia artificial, particularmente cuando sale ChatGPT, que lo complejo que tenía es que sentían esto que era demasiado disruptiva y tenía demasiadas aplicaciones o funcionalidades que todavía no podíamos manejar de acuerdo al desarrollo que teníamos desde el punto de vista de la humanidad, comillas, frente a esta tecnología. Algunos cuestionaban este avance. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, así como la tecnología en general, lo que hace es abaratar el costo de los procesos a través del uso e implementación de la tecnología y quitaba mucho poder a estos gigantes, a la Big Four, por así decirlo, desde el punto de vista tecnológico, a Amazon, Facebook, Instagram, el propio Elon Musk a través de Tesla, puede ser. Entonces, entregaba demasiada información a una capa que era tal vez menor o más básica desde el punto de vista del ingreso a esta tecnología, particularmente, como digo, a través de ChatGPT, y eso dicen que les causó también temor porque no tenían el control sobre el costo, la regulación, el costo de entrada, sino que estaba ahí como de libre acceso al público. Pero también hay otros autores como Peter Diamandis, que se lo recomiendo seguir, que es parte de Singularity University, que es un pensador en materia de tecnología, pero también un pensador en cuanto a la proyección que existe en el futuro. Y él ha dicho que los negocios van 8 veces detrás de la tecnología y la legislación va 8 veces detrás de los negocios. Por lo tanto, exponencialmente iría la ley 64 veces en promedio atrás de lo que es el desarrollo tecnológico, atrasada en cuanto a la normativa en particular. ¿Y por qué esto es complejo? Bueno, somos abogados los que trabajamos en estas materias legales. No todos están familiarizados, obviamente, con la tecnología. A muchos les ajena. Lo que hemos dicho otras veces, somos huérfanos digitales más que nativos digitales, los de cierta edad, de 35, 40 hacia arriba particularmente. Los jueces y los legisladores tienen, por un tema de experiencia, obviamente, tienen mucho más edad que eso, o sea, 50, 55, 60 años. Entonces es muy complejo para ellos incluso percibir, son mucho más básicos desde el punto de vista tecnológico, cuáles son los alcances y el desarrollo que tiene la tecnología. Obviamente cuentan con los asesores de rigor, pero no estamos preparados desde el punto de vista de la especialidad y la especialización para poder abordar estas materias desde el punto de vista tecnológico. Entonces, obviamente eso se hace complejo. En Chile, en particular, tenemos dos ejemplos que yo siempre los hago a relucir porque son la normativa más importante
hoy día desde el punto de vista de la seguridad, que era la ley de delito informático, que era el año 93, fue reformada casi 30 años después, en junio del año pasado, donde entró a regir una nueva ley que está mucho más actualizada, sin perjuicio que obviamente deben hacerse ciertas adecuaciones a medida que vayan descubriéndose nuevos tipos penales. Recuerden ustedes, en materia penal, si no está tipificado el delito no existe. Puede tener una connotación civil, administrativa, de multa, pero no va a ser un delito desde el punto de vista de la legislación penal. Y la otra ley es la ley de protección de la vida privada y datos personales, que en este caso es del año 1999, y estamos ya prendiendo velita y rezando, porque ya se nos está acabando el año y alguna proyección que teníamos cuando en mayo ingresó el último trámite legislativo en nuestro Congreso, pensábamos que iba a salir mucho antes, esperamos que octubre, mes de la ciberseguridad, sea aquel, pero al parecer no va a ser así, incluso está proyectado para el primer trimestre del año siguiente. Entonces, estas dos leyes que son la ciberdelito y la ley de datos personales, que son claves hoy día en el mundo y en esta era digital 4.0 que estamos viviendo, todo lo que demoraron en ser primero aprobadas, no tanto, pero sí en ser modificadas y adaptadas a los nuevos tiempos desde el punto de vista del desarrollo tecnológico. Entonces, cuando nos paramos frente a la tecnología que es la inteligencia artificial, como la conocemos, que por ahora estamos abordando aquella que es de carácter generativo, no estamos ni siquiera enfrente de una singularidad tecnológica como se conoce desde el punto de vista del desarrollo de la inteligencia artificial, en donde las máquinas van a ser capaces de pensar por sí mismas, van a tener empatía, van a poder tomar decisiones respetando ciertas leyes, las leyes de Asimov en cierta medida, y desde ese punto de vista tener un desarrollo exponencial y hacernos la vida más fácil o más compleja, de acuerdo a la película de ciencia ficción que admiramos en su oportunidad. Pero acá lo relevante es, claro, eso, cómo hoy día frente a una tecnología que es precaria desde el punto de vista del desarrollo y que podría llegar a alcanzar, aún así tenemos problemas. Ahí vamos a comentar un poco lo que pasó con el Parlamento Europeo, que es uno de los primeros que está estableciendo una normativa a nivel de comunidad europea respecto del uso de la inteligencia artificial, los alcances, el tema de los derechos de autor, propiedad intelectual, delitos, uso ético de la inteligencia artificial. Ya ha tenido problemas particularmente con ChatGPT por el desarrollo que ha tenido en este lapso entre que se pensó legislar, se comenzaron los trabajos legislativos hasta que se envió un proyecto que ya tendría que ser modificado por lo que les señalo yo, por el desarrollo que ha tenido e incluso a la fecha que es temprano todavía, pero ha tenido un desarrollo ChatGPT y eso ha implicado que tengamos que repensar el tema. Imagínense lo que ocurre en Latinoamérica. Ahí se los voy a explicar por qué este paralelo entre Europa y Latinoamérica desde el punto de vista legislativo. Recuerden ustedes que este programa está auspiciado por Ciberlegal. Ciberlegal es una firma que se dedica desde el punto de vista legal y también desde el punto de vista de la ingeniería informática al factor humano en la empresa, desarrollar protocolos internos, la capacitación del factor humano interno en la empresa para ayudarlo a percibir y estar atento y poder defenderse de todos estos ciberataques desde el punto de vista de la ingeniería social, de los phishing, de los correos electrónicos que tienden a realizar este tipo de estafa. Así que Ciberlegal cumple esa función. Nos vamos a ir al primer corte del programa con la primera canción, que es Dancing on My Own de Callum Scott. Nos vemos a la vuelta. Estamos de vuelta para este segundo bloque de Ciberlegal. Recuerden, hoy día estamos viendo, miércoles 18 de octubre, estamos viendo el desarrollo normativo y distintas acciones que se están tomando frente a la inteligencia artificial en Latinoamérica. Este tema lo abordé también en una columna que lanzamos ayer en la página nuestra de LinkedIn, Juan Pablo López Abogado, pueden verla ahí, en donde hay varias citas de algunos artículos referentes al tema que les pueden resultar también complementarios e interesantes a este tema en particular. Recuerden además que este programa después queda en el podcast de txsplus.com, lo pueden escuchar ahí nuevamente y también hoy día está alojado en el Spotify de Juan Pablo López y en el YouTube, canal de YouTube de Ciberlegal, para que cuando les cueste conciliar el sueño ahí se repitan algunos de los programas que hemos tenido súper buenos entrevistados en particular. Volviendo al tema, como les dije yo, en Europa, que parte de su estrategia digital fue ingresar en abril de 2021 por parte de la Comisión de Legislación, en este caso europea, la normativa referente al uso de la inteligencia artificial. Establecieron ahí diversos patrones en cuanto al riesgo que tenía, mayor o menor riesgo, y cómo iban aparejadas las sanciones, las multas y los delitos en particular referentes a este tema.
lo vamos a personificar un poco porque esa es lo que, cómo se ha ido desarrollando el tema de la inteligencia artificial en el denominado, o la aplicación conocida como ChatGPT. Tiene una aplicación o un nivel que es gratuito, tienen ahí el chat, creo que está en el 4 ya, que tiene otras aplicaciones que son obviamente pagas, pero entrega soluciones distintas a la versión que es gratuita. Google también tiene su propio ayudante ahí o asistente de inteligencia artificial, pero lo importante es que, bueno, no es la inteligencia artificial en cuanto tal, como les digo, esta es una de ellas que es de carácter generativo, pero lo importante es que, por ejemplo, Italia, que fue uno de los países que se enfrentó, comillas, a este ChatGPT cuando fue este boom hace un par de meses atrás, en donde señaló que iba a prohibir dentro del territorio italiano el uso de aplicación del ChatGPT porque infringía particularmente la ley de la Comunidad Europea en cuanto al RGDP, en cuanto a los datos personales. Por lo tanto, lo prohibió, lo baneó dentro de Italia, y ChatGPT incluso estaba amenazando en algún momento con abandonar la Comunidad Europea por todos los, comillas, problemas que está enfrentando desde el punto de vista de la fiscalización de los países. Pero lo relevante acá, en cuanto a la legislación que hoy día está en curso en la Comunidad Europea, es que ya ha tenido algunos tropiezos, como les señalaba yo, porque obviamente es un tema que es demasiado gigante, extenso, y se va desarrollando muchas veces, como siempre, la tecnología de manera exponencial, día a día incluso. Ha tenido algunos problemas desde el punto de vista del ChatGPT. ¿Por qué? Porque cuando se intentó la primera normativa, que esta que se ingresó en abril de 2021 por parte de la Comunidad Europea, contemplaba a ChatGPT como esta generativa que entregaba solamente respuesta a las preguntas que nosotros le íbamos dando a través de estos prompts, como se conocen. Entonces, ese fue el modelo que se utilizó para poder legislarlo. Y hoy día ChatGPT tiene novedades, es multimodal desde hace un tiempo a esta fecha, es decir, genera no solamente respuestas que son a través de este contenido escrito, sino que lo hace a través de video y a través de voz. Y eso no estaba contemplado en el proyecto original de la Comunidad Europea porque no existía en ese momento. Por lo tanto, aún siendo un proyecto para legislar sobre la tecnología de inteligencia artificial, ChatGPT ya debe sufrir modificaciones, y eso va a pasar día a día. Por eso es tan difícil y tan complejo para el derecho, los legisladores, poder abocarse a estos temas, porque como les señalaba anteriormente, jueces que generalmente, o sea, legisladores que pueden ser asistidos por abogados, tener la opinión, por ejemplo, de la Corte Suprema, de una Corte de Apelaciones, de un panel de expertos en materia tecnológica. Todo ese tiempo que nos demoramos en analizar qué es lo que debemos normar, como en el caso que ocurrió en la Comisión Europea, cuando ya nos sentamos a establecer la norma, puede que la tecnología haya mutado, haya cambiado. Eso es lo complejo, porque frente al desconocimiento particularmente que existe sobre la normativa, lo más probable es que en algún momento tengamos ese problema en donde cuando nos sentemos a normar, que es lo que ocurrió en particularmente la ley de datos del año 99, que copiamos a la legislación española, y al par de meses esa legislación española fue dejada sin efecto por estar caduca. Entonces, y nosotros llevamos casi 25 años usando la misma ley. Entonces, eso es lo complejo del dinamismo, de la dinámica, la rapidez con que la tecnología va avanzando, que es casi imposible para el derecho ponerse a la par de la misma. Y como les dije, sobre todo en materia de ciberdelitos, hemos conocido ahí, hablamos un par de semanas del mal desarrollo o el mal uso que tiene la tecnología. Recordemos, la tecnología es neutra, no es buena ni es mala, depende siempre del uso que nosotros demos. La tecnología lo que tiende es a eficientar procesos, eficientar recursos y hacerlo de manera exponencial, más económicamente. Entonces, si yo la uso de mala forma, si alguien generó esta eh, aplicación de inteligencia artificial que desnudaba cuerpos a petición del requiriente, en este caso del usuario, pero no tenía o podía ser vulnerado, por ejemplo, en cuanto a la edad de las personas que deseaban, comillas, desnudar, claramente se le estaba dando un mal uso, y eso, si no está normado, podemos encasillarnos de uno u otro tipo penal. Pero si esa conducta en particular no está encasillada dentro de un tipo penal, no existe. Es decir, la ley exige que sea el tipo penal sea previo al hecho, debe estar específicamente tipificado, regulado, y la pena asignada además debe estar estipulada antes de la comisión del delito. Si no, no existe. Si hoy día algo que no es delito
y mañana pasa a ser normado, además rige hacia el futuro, por lo tanto la conducta anterior, la ley no va a poder tener efecto de carácter retroactivo. Entonces ese es el problema con el cual hoy día nos enfrentamos. Entonces, bueno, el título de la canción hoy día es particularmente qué ocurre con los avances en materia legislativa y acciones que se han tomado por parte de Latinoamérica frente a la inteligencia artificial. Partimos hablando de Europa. ¿Por qué? Porque, como les señalaba yo, siempre nosotros, sobre todo en este tipo de materia, eh, miramos obviamente lo que está haciendo el viejo continente. Tienen una cultura legislativa mucho más avanzada que la nuestra. Han ido avanzando en los temas culturalmente y legislativamente mucho más rápido que nosotros. Nosotros somos un continente mucho más joven desde ese punto de vista. Entonces, por eso lo hacemos, de hecho, el Código Civil chileno y que rige en varios países de Latinoamérica, que fue tomado como base el Código Civil de Andrés Bello, venezolano, que estudió en Londres desde el año 1855. Ese fue creación propia. Pero otras materias legislativas son extraídas, no quiero decir que son copiadas al pie de la letra, pero sí se toma como base lo que está ocurriendo en Europa. Eso ocurrió particularmente con la ley de datos personales, que es la ley 19.628, que está vigente hoy día, que como les digo, se tomó como base una ley del año, una orgánica, que es el número 1 del año 1982 de España, y diversos cuerpos normativos. Hay una cita también respecto a la ley francesa, pero todas esas normas ya están modificadas a esta fecha y nosotros en cierta medida seguimos usando el mismo cuerpo normativo que ya nos queda chico, estrecho, y además está bastante desgastado. Entonces esa es la urgencia que tiene el cambiarlo. Y bueno, ¿por qué ustedes se preguntarán esto también de por qué es necesario normar los datos, normar así de seguridad, si lo que estamos hablando de inteligencia artificial? Porque precisamente de aquello que se alimenta la inteligencia artificial en su mayoría es a través de los datos que nosotros le entregamos. Datos desde el punto de vista de preferencias sexuales, preferencias económicas, compras, edad, estado civil, páginas que nosotros navegamos. Y toda la información que nosotros le entregamos, ellos la utilizan. Lo que ha ocurrido muchas veces es que incluso en algún momento la inteligencia artificial de Google, entiendo que ese error, comillas, ya se parchó, estaba exponiendo las preguntas que le hacían a su navegador de inteligencia artificial, las exponía, las replicaba incluso con el nombre de autor, que era una falla de la Matrix, claramente, porque por último podría anonimizarlas, pero en algún momento estaba haciendo eso. Entonces mis datos ahí, mi información personal estaba siendo en cierta medida expuesta sin mi consentimiento. Ese es un tema desde el punto de vista de los datos personales que es clave, la legislación o en este caso el consentimiento del titular de los datos o bien el interés legítimo que tenga el tenedor de los mismos, pero en cierta medida lo complejo de aquello en cuanto a la ley de datos es eso. Es importante tener una ley robusta y fuerte desde el punto de vista de la legislación de los datos para así poder alimentar la inteligencia artificial y poder precaver el mal uso que haga ella respecto a nuestros datos. Recuerden ustedes, que eso también lo comentamos en algún momento, dos o tres casos en particular, que era el tema del abogado que contestó una demanda respecto de un incidente que generó Avianca. Él representaba a un pasajero que estaba demandando a la aerolínea y para contestar usó jurisprudencia, esto fue en Estados Unidos, la jurisprudencia fuente de la ley. Ustedes ven en las películas y que siempre se citan el caso de tal persona, tal ciudadano con Estados Unidos, con el Estado, en un Estado en particular, y eso se toma como referente para poder legislar porque se sienta esa base de jurisprudencia. Nosotros no, la jurisprudencia no es obligatoria, sino que es la legislación en particular. En Latinoamérica en general es así. Ellos tienen el common law, que es una legislación diferente, y la jurisprudencia en ese caso es base para poder dictar la sentencia. Acá solamente es el caso en particular al cual atañe esa sentencia. Pero lo que ocurrió ahí es que el colega, el abogado en Estados Unidos, citó esto, usó ChatGPT, le entregó una serie de información, una serie de respuestas, y la respuesta que contenía esta cita de casos que eran inventados por parte del ChatGPT, porque hoy día el ChatGPT, que esa es la crítica que se le hace también, no sabe distinguir entre una información que se ha alimentado a través del Machine Learning Big Data, se ha alimentado esta base de datos del ChatGPT, pero no sabe distinguir si está bien o está mal. Y eso uno obviamente, si tuviéramos una singularidad, podría hacerlo, una singularidad tecnológica. Eso no lo puede hacer. Y el otro problema es que
abogado en particular que siempre fue defensor de menores abusados sexualmente. Un colega usando y practicando el ChatGPT hizo la pregunta respecto con el nombre y apellido del colega en particular, mi colega Juan Pablo López, ¿en qué casos de abuso sexual ha participado? Y el ChatGPT generó una respuesta referente a que él había sido acusado de un caso de abuso sexual en un viaje que había hecho el profesor de la universidad, creo que de Washington o Columbia, no recuerdo bien. Había sido acusado por una de sus alumnas de esa universidad cuando hicieron un viaje de estudios a Alaska. El profesor nunca había hecho un viaje de estudio, nunca había estado en Alaska y nunca había sido acusado de abuso sexual. Entonces imagínense lo que ocurre hoy día, además con la posverdad, sobre todo en las redes sociales, que es muy difícil cuando se crean estas fake news, o se hacen estas funas a través de las redes sociales, lo complejo que es para una persona después salir a desmentir una información que fue generada, en este caso, por ChatGPT. Entonces, ese incorrecto uso de los datos personales es clave poder legislarlo. Volviendo ahora al tema de la normativa y como nosotros miramos un poco como espejo a lo que ocurre en Europa, lo mismo ocurre en materia de ciberseguridad, en donde los diversos países que han suscrito este acuerdo de Budapest, el Tratado de Budapest, que es el Tratado sobre Ciberseguridad, Chile particularmente, que tuvo que adecuar y modificar la legislación interna por haber adherido a este Tratado de Budapest. Lo hizo en junio del año pasado y las normas que están contenidas dentro de esta ley de ciberseguridad y delito informático es la normativa contenida en definitiva en este tratado en particular. Entonces, ese es un poco lo relevante de estar mirando Europa y qué es lo que está haciendo Europa en cuanto a las acciones y la normativa vigente hoy día en materia de inteligencia artificial. La inteligencia artificial obviamente debe ser regulada, debe ser reglada. Lo importante es de qué forma lo hacemos, con cuánta prontitud lo hacemos y cómo lo establecemos para que sea eficaz. Budapest, por ejemplo, lo que tiene es, y eso está incorporado en nuestra legislación interna así de seguridad, respecto, por ejemplo, a la Fiscalía, el Ministerio Público, que es el órgano persecutor de los delitos que se cometan, que son de acción pública, que son aquellos delitos que tienen un interés por parte del Estado en que sean sancionados. Dentro de ellos están obviamente los ciberdelitos. Es la cooperación desde el punto de vista internacional. La cooperación es clave porque hoy día sabemos que muchos de los ciberdelitos son transfronterizos. Es decir, no necesariamente una persona que robe mis datos en Chile, yo sentado en mi computador recibo un ransomware o alguien sustrae toda la información que tengo en la carpeta de mis clientes, que es información, por ejemplo, sensible, o alguien en particular de un caso que sea bullado y que tenga información desde el punto de vista de connotación sexual, una persona que fue abusada y hay un peritaje y extrae toda esa información. Esa persona puede estar en Argentina, en Perú, en Bolivia o incluso en Europa, en el viejo continente. Y desde ese punto de vista, la cooperación transfronteriza es clave para poder perseguir este tipo de ciberdelitos. Por eso, en materia de inteligencia artificial, lo mismo. Puede ser que la aplicación en particular haya sido generada y creada en Europa o en sudeste asiático, donde se le puede ocurrir fuera de Latinoamérica, y para vulnerar a alguien en particular en Chile, por ejemplo. Y eso obviamente yo puedo perseguirlo a través de las técnicas forenses de rigor y con la asistencia de los ministerios públicos a nivel internacional y establecer de que tal persona, porque podemos dar con la IP de ella, se registraba en alguno de los datos que fueron recogidos por el forense, estaba ubicada en la Gran Vía, en España, en tal dirección, y a través de la cooperación internacional se puede obtener una orden de captura internacional y en definitiva detener este tipo de, por ejemplo, la parte de una red de pedófilos internacional. Entonces, y que almacenaban, perdón, pornografía infantil. Entonces, eso es clave desde el punto de vista de la cooperación internacional, sobre todo en materia de inteligencia artificial, de que todo esto sea contemplado como un todo. Nada saco yo como país, me refiero, de regular la inteligencia artificial en Chile si todos los delitos se van a cometer fuera y no tenemos no sé si llamarlo equivalencia de la normativa en Latinoamérica, pero si en algún país, que son los principios muchas veces de los tratados internacionales para extraditar a alguien, si en un país en particular no hay reciprocidad, no hay tratado y en el país en particular no es delito, el que haya cometido ese con nacional no es delito en el país en donde está siendo extraditado, puede ser que la extradición la Corte Suprema de ese país me la niegue.
y por no tener las garantías, porque en su país no era delito, porque no había un tratado en particular. Entonces eso es lo importante, es generar una normativa así como lo está efectuando la Comunidad Europea, que obviamente tiene un establecimiento distinto desde el punto de vista político normativo. Nosotros nosotros no, Latinoamérica son países que están dentro del continente, pero son independientes desde el punto de vista normativo. Hay ciertas cosas y ciertos tratados que nos afectan en general, pero son de cooperación, no son muchas veces obligatorios. En cambio, Europa tiene esta normativa que es general y todos sus connacionales están supeditados a ella. Y eso también tiene efectos cuando, por ejemplo, una empresa de un país en particular tiene tratamiento de datos de alguien que es de la Unión Europea o presta servicio a una empresa que está sujeta a la ley al Reglamento General de Datos Personales, y ahí tiene que adecuar su normativa. Entonces el tema es complejo, no solamente en la normativa en particular, que ya lo veremos en el tercer bloque, sino que además hay que establecer ciertos estándares, ciertos parámetros para poder hacer eficaz la implementación y cumplimiento efectivo de esta normativa. Nos vamos a ir con la segunda canción para cerrar este segundo bloque, y al tercero ya vamos a hacer la bajada y el cierre de este capítulo en particular. Es Castle on the Hill de Ed Sheeran. Nos vemos a la vuelta. Estamos de vuelta para el tercer bloque de Ciberlegal. Les recuerdo que estamos hablando de las acciones y distintas normativas referentes a la inteligencia artificial que se ha plasmado hoy día en Latinoamérica. Estaba viendo en el corte mientras escuchábamos la canción. Hoy día aparece firmada una carta en un diario que sale en las tardes en Chile, que es el diario La Segunda, que habla de la piedra angular de ciberseguridad, que es lo que estábamos hablando, la ley de datos personales, que inexplicablemente señalan ahí los suscriptores de la carta, que son 70 académicos y profesionales ligados al mundo de la ciberseguridad y los datos personales, el derecho informático en general, criticando un poco el por qué está estancado este proyecto cuando se supone que en mayo y se entregó, como les señalaba, para el último trámite legislativo, estaba prácticamente terminado. Ahí se habla muchas veces de presión, de lobby que hacen las empresas, porque particularmente los datos personales hoy día, lo sabemos, es el petróleo de la era digital 4.0. Las bases de datos son claves para poder personalizar. Hoy día Facebook, Instagram o las grandes empresas del retail nos customizan a cada uno con los datos personales de tal manera de que la publicidad va dirigida uno a uno, ya no es a masa, a estos grupos etarios, a grupos de jóvenes. Hoy día, a través de los datos personales, podemos hacerlo uno a uno, y eso es lo complejo de la situación. Y esa carta me parece bastante valiosa para hacer en cierta medida presión desde el punto de vista público para que se dicte esta ley de datos personales, y haciéndolo coincidir con lo que estamos hablando, lo que le comentaba, para poder tener una estructura robusta desde el punto de vista de la protección de los ciudadanos, ¿cierto? En definitiva es para eso, para las personas naturales. Las personas jurídicas quedan fuera de estas legislaciones. La protección a los ciudadanos desde el punto de vista de las personas naturales es clave tener una ley fuerte que aplique multas en materia de datos personales. Tenemos la ley de ciberseguridad, pero tenemos nos falta una pata en la mesa, está coja. Y eso es porque no hay una ley de datos personales fuerte. Y fuera de eso, tampoco tenemos hoy día una legislación en materia de inteligencia artificial, por lo que les comentaba lo complejo que ocurre en poder legislar sobre esta materia. Así que me parece interesante la misión en particular. Ahora, volviendo al tema. En Latinoamérica en general hay diversas acciones, por eso un poco el título, más que normativa en particular, hay acciones y hay normas. ¿Ah? Las normas obviamente son cuerpos legislativos, como la ley de ciberdelitos, como la ley de datos personales. No hay una norma en particular en distintos países que diga estamos regulando desde el punto de vista de la inteligencia artificial, el uso de la misma, las sanciones, las multas, las penas referente al incorrecto uso de la inteligencia artificial. Más bien hay planes desde el punto de vista de políticas de gobierno. Por ejemplo, está la Política Nacional de Inteligencia Artificial en Chile y en otros países de Latinoamérica que han adoptado esas medidas, pero son directrices. En definitiva, ¿qué es lo que va a hacer Chile, en el caso de nuestro país, en los próximos 5 o 10 años referente al uso, la normativa, los estatutos, la cultura digital referente a la inteligencia artificial? Pero normativa en cuanto tal es lo que ha costado, por las razones que antes les indiqué, normal. O sea, piensen ustedes, año 99, quiero ser súper enfático y repetitivo incluso en esto, ley de datos personales, año 2023,
lista la ley y no sale a la luz cuando sabemos que hoy día es clave tener una protección de datos personales. Es el teste en cualquier materia así de seguridad que tener una ley robusta de datos personales, una autoridad desde el punto de vista del gobierno, ombudsman que defienda a los ciudadanos frente al incorrecto uso, el uso abusivo de los datos personales por parte de las empresas en particular. Y los datos ahí están en cualquier parte y los responsables de la base de datos muchas veces no responden frente a nadie. Tenemos hoy día un león tal vez sin dientes y eso es lo relevante y lo importante. En el caso, por ejemplo, volviendo al tema en particular, en el caso de Perú, el 13 de abril de este año se dictó la ley, se publicó la ley 31.814 que promueve, dice, el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país. Esto lo hace en forma amplia y genérica. Perú tiene una ley en particular, entendemos que es una ley especialmente marco. Muchas veces las leyes, no así en materia penal como les comenté, pero en otras materias puede ser, porque en materia penal tiene que ir especificado el tipo, la sanción aparejada, las conductas que regula, el espacio temporal, los sujetos activos y pasivos, pero estas leyes pueden ser tal vez leyes más marco, en donde promuevan el uso de esta inteligencia artificial en un marco dentro de un proceso de transformación digital, por ejemplo, lo que dice Perú dentro del país, y fomentar el desarrollo económico y social del país. Son declaraciones en cierta medida de buenas intenciones frente a la inteligencia artificial, pero garantiza que se realice dentro de un entorno seguro, sostenible, transparente, replicable y responsable, señala la ley. Y seguramente dentro de este cuerpo normativo lo que hay son normas de remisión. Se va a dictar un reglamento, se va a nombrar una autoridad, va a ser función de, una vez que se dicte el reglamento, por ejemplo, el Ministerio Público de ese país, perseguir los delitos que se realicen de tal o cual conducta, y ese cuerpo normativo lo que hace, como les digo, es establecer un marco, así como la Constitución tiene los grandes principios. Las leyes marco en general tienden a generar una estructura o base, y después la normativa en particular que se va dictando en base a esta norma reguladora empieza ya a irse a lo específico. Entonces, pero podemos decir que en cierta medida existe una norma, por ejemplo, en este caso en Perú. Se dictó hace poco, salió hace poco el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, que lo que hace es mostrar precisamente la situación regulatoria y el estado de avance que tiene cada país frente en este caso, frente al desarrollo normativo de la inteligencia artificial en la región. Y se hizo este estudio sobre un total de 12 países que son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Lo que ocurre acá, que es un poco lo que hace también la Comunidad Europea, es establecer frente a en qué estado o en qué fase se encuentran de la regulación, y eso le asigna a este índice, obviamente, distintos factores y distintas ubicaciones frente a la normativa en particular, que entendemos que obviamente lo relevante es no solamente tener la legislación dictada, sino que implementada. Ocurrió en particular, como les señalé yo anteriormente, con la ley de ciberseguridad que Chile adhirió, adscribió en este caso al convenio de Budapest sobre ciberseguridad y ciberdelincuencia, y la apuesta o la implementación interna de la ley de ciberdelitos tomó un par de años. Chile estaba, comillas, al debe y estaba incumpliendo el acuerdo adoptado en este tratado internacional, porque no había realizado los cambios internos y había dictado esta nueva legislación. Las consecuencias que tiene desde el punto de vista de los datos personales es distinto. ¿Por qué? Porque el tema de ser un puerto seguro, que es como se habla para ser transferidos ciertos datos personales a un puerto seguro, que sería, por ejemplo, Chile. Chile no tiene la normativa para ser considerado tal. Es una ley que es débil, como les digo, muchas veces se le denomina incluso la ley de bases de datos, porque regula más bien el tema del correcto uso de las bases de datos, comillas, y regula además algunos aspectos del punto de vista económico, qué es lo que puede ser publicado o no publicado en ciertos boletines respecto de la información financiera que tenga una persona en cuanto a ciertos documentos del punto de vista del comercio, que son, por ejemplo, los pagarés, incumplimiento del pago de pagarés, letras, cheques. Ese tipo de documentación puede ser publicada en este tipo de boletines sin que
dañe los datos personales o a la afectación, porque hay una afectación distinta, que en este caso es la regulación de la confianza en el comercio. Hay alguien que dejó de pagar este tipo de documentos, yo tengo que poner al tanto, alerta a la comunidad para que tengan ojo con el tipo de deudor que es, porque ha incumplido su obligación. Entonces, generalmente cuando la gente subida de ICOM, como se denomina en Chile, tiende a cumplir con la obligación porque se le traba desde el punto de vista crediticio en los bancos, le bajan las líneas de crédito, suspenden muchas veces la emisión de cheque o la aprobación de crédito mientras no cumpla con esa obligación en particular. Entonces, por eso es complejo eh, no realizarlo de esta forma. En Chile, en particular, referente a la inteligencia artificial, el 25 de octubre del año 2021, hace 2 años atrás, se dictó la ley 21.383 que modificó la constitución política nuestra de la República y estableció un desarrollo científico y tecnológico que debe estar al servicio de las personas. Un poco para contextualizarlo a la gente que nos mira de otros países. Hoy día nosotros estamos viviendo un cambio desde el punto de vista de la Constitución Política de la República. Hay unas comisiones constituyentes que están buscando la reforma, dictar una nueva constitución, pero hay ciertas normas o principios que deben estar establecidos en ella, y en particular en Chile es el artículo 19 que están los llamados derechos fundamentales de los individuos, en este caso, el derecho a la vida, el derecho a la honra, el derecho a la protección de la vida privada, el derecho a la salud. Hay ciertos derechos que están ahí consagrados, el derecho a propiedad, consagrado dentro de este cuerpo normativo, particularmente que la Constitución asegura a todas las personas, y hay un catálogo o listado de derechos que son de carácter fundamental. Y esta modificación que se estableció particularmente está dentro de esos catálogos, que son los denominados neuroderechos. Así se les denominó cuando se hizo la tramitación de la ley y se estableció dentro del artículo 19, número 1. Se los voy a leer. La Constitución asegura a todas las personas, dice: el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y la integridad física y psíquica. La ley, y esto es una norma de remisión, regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. El tema de los neuroderechos, hemos escuchado ahí lo que está tratando de hacer, por ejemplo, Elon Musk, insertar chips en las personas para monitorear ciertas actividades o, comillas, aliviar ciertas cosas que se podrían hacer a través de este tipo de tecnología, pero ya implantada dentro del cuerpo del ser humano en particular. Y esta ley lo que hizo, como les digo yo, fue resguardar precisamente los neuroderechos, que tiene directa relación, como les menciono en este caso, con inteligencia artificial y todo lo que puede conllevar el uso indebido de la misma. Si la tecnología es usada correctamente y respeta los derechos de los particulares, claramente nada debemos temer. El problema es cuando se traspasan esos límites y se dañan los datos personales, la honra, la vida privada, en este caso los neuroderechos. Ahí la Constitución me asegura a mí como ciudadano que voy a estar garantizado como un derecho en particular. Y aquí me habilita, por ejemplo, este 19 que habla del catálogo de estos derechos fundamentales de las personas naturales, a recurrir, se denomina, a través de una acción, un recurso de protección, haga la Corte de Apelaciones del lugar donde yo resida, por ejemplo, en carácter de víctima, para que la Corte, en este tema en particular, a través de un recurso de protección, conozca de manera rápida y expedita y sin forma de juicio. Es bastante rápido el recurso en particular, no es un juicio de 3 años como sería una habeas data, que puede ser tramitado en un juzgado civil. Es un recurso que es rápido, que yo puedo pedir, por ejemplo, una orden de no innovar para que se paralice la acción que está causando en este caso un perjuicio, una perturbación o amenaza respecto del derecho, privación, perturbación, amenaza respecto a algunos de estos derechos que están consagrados en la Carta Magna chilena. Y en ese caso, obviamente, yo voy a poder tomar todas las medidas y la Corte va a tener que tomar todas las medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho. Entonces, eso es lo clave y lo importante, que esa normativa en particular se haya insertado dentro de este catálogo de derechos. Me habilita a mí, como persona natural, a recurrir de protección frente a cualquier vulneración. Lo mismo pasa con los datos personales. A través, por ejemplo, yo he intentado esa acción y he sido exitosa cuando hablamos de las funas, estas llamadas funas a través de
de redes sociales, por ejemplo, en donde sin mayor información se hace, por ejemplo, un juicio previo a una persona sin tener todos los antecedentes a la vista, o alguien que quiere vengarse inventa de que esta persona lo golpeó, esta persona abusó de ella, sin haber siquiera hecho una denuncia, por ejemplo, a través de los canales regulares. Uno puede recurrir porque están los datos personales ahí protegidos en el 19 número 4 de la Constitución, recurrir a través de esto a la Corte, y la Corte puede ordenar, por ejemplo, a Facebook que suspenda o baje la publicación, y también, obviamente, a la persona en particular si es que puede ser individualizado o individualizable, porque tal vez también podría usar, por ejemplo, un perfil falso que sea difícil determinar o de captar. Pero esto es efectivo, sirve para poder llevarlo a cabo. Y otra de las medidas que ya como acción, no como normativa particular, que tiene Chile hoy día, como les mencioné hace un rato atrás, es la Política Nacional de Inteligencia Artificial, que está hoy día a cargo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y señala que el fundamento de la misma es lo siguiente: lo voy a leer el párrafo cortito para no confundirlos. Dice: esta política contiene los lineamientos estratégicos que debe seguir el país en esta materia durante los próximos 10 años, con el objeto de empoderar a las personas en el uso y desarrollo de herramientas de inteligencia artificial y participar en el debate sobre sus consecuencias legales, éticas, sociales y económicas. Esta hoja de ruta, en definitiva, va a regir entre el año 2021 y el año 2030. Y como ven ustedes, es bastante amplia desde el punto de vista de cuáles son las medidas que va a llevar a cabo, pero son directrices, son, como les señalé hace un rato atrás, son normas marco, amplias, generales, en cuanto a ciertos comportamientos que deben tener los organismos del Estado, las empresas y los particulares, para poder implementar el correcto uso de la inteligencia artificial, pero no son normas en cuanto tal. Ahí estamos obviamente al debe. Si estamos al debe de datos personales, claramente vamos a estar al debe en materia de inteligencia artificial. Así que es importante que hoy día podamos avanzar en este tipo de cosas para poder llegar a un buen puerto en materia de legislación que nos robustezca, no solamente, ya eso es algo que voy a hablar ya como la conclusión, desde el punto de vista país, sino desde el punto de vista de la región. Hoy día estamos todos interconectados, los servicios profesionales, las empresas prestan servicios a forma transfronteriza, y lo importante es eso. En algún momento les comenté a propósito de un libro que es muy bueno, que La privacidad lo es todo, que habla la autora ahí, que lo importante de que yo tenga cultura digital y sepa proteger mis datos personales se transforma en algo de carácter social. Porque si yo protejo mis datos personales y tengo una normativa que me protege también a mí, voy a hacer que sea una sociedad más cibersegura desde el punto de vista de los datos personales y desde el punto de vista de la ciberseguridad. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué a mí me hackearon o me pidieron dinero a través de una cuenta, o cómo llegaron a mi tarjeta? Es porque puede que hayan hackeado a alguien que no cuidó sus datos personales, que está dentro de mi círculo y tenía, por ejemplo, almacenada información mía que era sensible en su celular o en su computador. Y eso hace que lleguen a mí a través de este hackeo o este ciberdelito en particular. Por lo tanto, ahí se transforma el dato personal en una protección ya a nivel social, no solamente a la persona o al individuo en particular. Si nosotros usamos esas aplicaciones que andan dando vuelta por ahí, en donde nos ponen con la cara de un adolescente de norteamericano en la universidad y con distintas poses y distintas imágenes, si leemos la letra chica, y ya salieron varias advertencias respecto a esa aplicación en particular, lo que hace es vulnerar absolutamente toda norma de privacidad. Va a usar nuestros datos, los va a compartir con terceros relacionados de ella, los va a vender. Es el infierno mismo desde el punto de vista de los datos. Entonces después nos preguntamos, yo le entregué mis datos biométricos, le entregué mi cara, mis características, y generaron un perfil conmigo. Después nos preguntamos, bueno, ¿cómo robaron mis datos? ¿No? Usted se los entregó. Y ahí ellos hicieron un mal uso a través de estos terceros que pudieron haber vulnerado su ciberseguridad, precisamente porque te entregó esas claves o esa información. Recuerden también que muchas veces cuando nosotros ingresamos a estos sitios nos pide generar una clave, un usuario y una clave para poder acceder a la app. ¿Y qué es lo que hace uno? Genera la clave que usualmente usa. Entonces estos tipos con esa clave van a tratar de ingresar banco, Facebook, Instagram o alguna otra aplicación. Así que eso es lo delicado. Vamos a ir con la tercera canción y vamos a volver ya con las conclusiones. Hold Back the River, de James Bay. Nos vemos a la vuelta. Me había quedado silenciado. Ya estamos de vuelta aquí para el cierre del programa de hoy.
Si es legal, hoy día 18 de octubre, recuerden, hablamos hoy día respecto a las acciones y la normativa que se ha tomado por parte de los países de Latinoamérica referente a la inteligencia artificial. Como comentamos y un poco a modo de cierre y conclusión, es complejo hoy día el tema de la inteligencia artificial, particularmente por el desarrollo exponencial que ha tenido. Lo dijimos a propósito de lo que ha pasado en la Comunidad Europea, de que hoy día el ChatGPT ha desarrollado tecnología multimodal, texto, voz e imagen, videos, y antes solamente lo había hecho desde el punto de vista generativo, desde el punto de vista del texto, y hoy día ya tiene que ser adecuada dicha normativa para los efectos de poder legislarla. Y en Latinoamérica en general, salvo algunos países como Perú, tienen una normativa robusta que tiende obviamente a regular lo que es la inteligencia artificial, establecer las directrices, los parámetros para su uso a través de normas que generalmente son de remisión, es decir, hablan de normas en cierta medida en blanco para poder ser completadas por otros cuerpos legislativos o la creación de autoridades que regulen esta materia en particular. En Chile tenemos el tema de los neuroderechos, tenemos además y en particular lo que ocurre con la Política Nacional de Inteligencia Artificial, como les señalé, pero lo importante y lo relevante, así como lo establece Budapest, referente a lo que es la Ley de Ciberseguridad o delito informático, es la cooperación internacional. Hoy día deberíamos tener en miras una norma que rija a Latinoamérica en general, así como lo hace la Comunidad Europea, que nos proteja en su conjunto frente a lo que es el desarrollo de la tecnología artificial, que puede ser muy productiva, ayudarnos en muchos aspectos frente a los países, al gobierno, al Estado, al control, a la rendición de cuentas, pero también puede ser muy perjudicial, como lo señalamos hace un rato atrás, frente a lo que ocurre particularmente con la inteligencia artificial y las aplicaciones frente al uso de imágenes desnudas por parte de menores de edad. Entonces, el conjunto es lo que nos conviene, pero además debemos tener la normativa de datos personales, o sumada, que debe dictarse con prontitud, por lo menos en Chile, y lo que ocurre también con la norma de ciberseguridad y algunos reglamentos y autoridades que están todavía por definirse. Entonces, el panorama todavía es, estamos en 100, estamos en pañales para poder decir que estamos legalmente y ciberlegalmente protegidos. Eso, recuerden que este programa queda en el podcast de txsplus.com y también queda en el canal de YouTube de Ciber Legal a partir de mañana. Nos vemos la próxima semana en una nueva emisión de Ciber Legal. Un abrazo.